Hola, me alegra tenerte en la clase de elaboración de vinos blancos del curso Conocimiento y Disfrute del Vino. En esta clase veremos temas como cuáles son los criterios generales para la clasificación de vinos, la vinificación de uvas blancas y sus diferentes procesos, además de un resumen de los mismos. Para comenzar, veamos cuáles son los criterios generales de clasificación de vinos. Podemos clasificarlos, por ejemplo, según color, en blancos, rosados y tintos, o según nivel de CO2, en tranquilos, de aguja o espumantes y espumosos. Los vinos de aguja son aquellos que tienen muy poquito CO2, que en países como Chile o Sudamérica en general no se ven en el mercado, pero sí son muy comunes en mercados como España, por ejemplo. Y los vinos de crianza, entre los cuales encontramos varietales, reservas, gran reservas, premium y ultra premium. Otras informaciones de etiqueta también permiten clasificarlo, como por ejemplo el valle del cual provienen, la apelación de origen controlado o denominación de origen, el país, la añada y el grado alcohólico, entre otras informaciones. Con respecto a la materia prima, en el caso de la vinificación, tenemos dos grandes grupos: la uva blanca, que puede ser de tonalidad verdosa o levemente oscura o levemente rosada, pero no rosada directamente como la uva de mesa, y que permite solo producir vino blanco. Y la uva tinta, que contiene el color y otros compuestos fenólicos en las pieles. Por lo tanto, en función de la maceración de las pieles, de cuánto extraigamos nosotros de esos compuestos de color, podemos obtener o bien vinos blancos, o rosados, o tintos. En este último caso, vinificando con la piel. Respecto a la clasificación según el tiempo de crianza, la ley nos indica las siguientes referencias. Los vinos varietales son aquellos vinos del año sin contacto con madera. Los vinos reserva son aquellos que tienen al menos 6 meses en barrica o contacto con madera. Los gran reserva 12, los premium al menos 18 meses en barrica y los íconos al menos 24 meses en barrica y además de alta calidad. No obstante, la clasificación más real respecto a los vinos varietales, reservas, gran reserva, etc., tiene más bien que ver con la calidad de la materia prima que con solo el tiempo de contacto con madera. Dentro de los conceptos asociados a calidad de vino, encontramos vino varietal, descrito en la lámina anterior, pero que comercialmente nos referiremos más bien a que es un vino joven de consumo rápido. También está el concepto vino monovarietal, que se refiere a aquellos vinos que son formados solo por una única variedad. A diferencia del concepto ensamblaje, del francés assemblage, que se refiere a aquellos vinos que están formados por más de una variedad en el mismo vino y son de alta calidad. No confundir assemblage con coupage, que se refiere a aquellos vinos que están formados por mezclas de uvas y vinos, pero que han perdido la denominación de origen y que por lo tanto son de menor calidad. Por otra parte, tenemos en inglés el concepto single vineyard, para aquellos vinos que provienen de un único viñedo, probablemente porque la viña le interesa mostrar su calidad diferente y excepcional, asimilando de alguna manera el concepto terroir, revisado en una de las clases de viticultura. Existen diversas formas de vinificar, tanto tintos como blancos, rosados, y esto va a depender de la calidad de la materia prima, la infraestructura disponible, la calidad objetivo a la cual aspire la viña y el estilo de cada enólogo. Por lo tanto, en esta diversidad de procesos nos quedaremos con lo esencial común a la gran mayoría de los vinos, en este caso de los blancos. Para comenzar, me interesa recordar el tema de la cosecha mecánica, que hoy en día, debido a la tecnología desarrollada, maltrata menos la uva que en sus inicios. Permite avanzar más rápido en superficie y cosechar también más horas al día y a la semana. Esto permite también cosechar de noche, la uva fría, con los consecuentes beneficios
para la conservación de aromas, acidez y además, lo anterior da garantías de cosechar la uva en su punto adecuado de madurez, incluso ante amenazas climáticas. No obstante, en vinos de mayor calidad y también de menor superficie, se prefiere aún la cosecha manual, como vemos en la lámina inferior. Respecto al transporte, esta puede ser llevada a la bodega en camelas, que son bandejitas de 15 a 20 kilos, bins de 450 a 500 kilos aproximadamente, tinas, que las veremos en la clase de tintos, de 2.000 a 4.000 kilos aproximadamente, o colosos, como el rojo que tenemos ahí, de 2.000 a 4.000 kilos según el diseño. Algo importante aquí es que la uva sea lo menos aplastada posible, sobre todo en la parte inferior. Por lo tanto, mientras más bajo sea la altura del contenedor, mucho mejor para la calidad. El despalillado consiste en la separación del escobajo o raquis de la baya o grano de la uva. Siempre se realiza, pues el escobajo o raquis puede entregar sabores amargos al vino y este se lleva posteriormente al campo para transformarlo en compost o abono natural para el viñedo. Las pieles, si bien es cierto, la uva blanca no contiene color, sí contiene muchos sabores y aromas. Por lo tanto, en aquellas uvas de mejor calidad podemos realizar una maceración optativa en frío prefermentativa que permita, a través del contacto de las pieles con el mosto, extraer dichos sabores y aromas. ¿Qué requerimos para eso? Tener una uva sana, con adecuada madurez y una buena calidad, que esté además despalillada para no extraer sabores a escobajo, y ausencia de oxígeno con gases inertes y anhídrido sulfuroso. Esto es debido a que la piel de la uva blanca no contiene tantos polifenoles como la uva tinta y por lo tanto es más susceptible de oxidarse, recordando que los polifenoles son compuestos antioxidantes, tanto en la uva como en nuestro organismo. Además se requiere que la uva esté fría, 6 a 8 grados, para mantenerla en óptimo estado. El prensado tiene por objetivo separar el mosto de las pieles, ollejos u orujos de la uva. Es importante que idealmente siempre la uva se encuentre sana, con una adecuada madurez y calidad. Sin embargo, en este caso, la uva podría estar eventualmente con escobajo. En ese caso hablamos de un prensado directo. También es relevante, en la mayoría de los casos, no siempre, la ausencia de oxígeno con gases inertes y SO2, tal como en la maceración prefermentativa, y con una uva fría, idealmente de 6 a 8 grados. El prensado nos permite tener aproximadamente un rendimiento del 70-75%, es decir, de un kilo de uva sale aproximadamente 700-750 cc de mosto o vino, equivalente más o menos al volumen de una botella. El mosto que sale del prensado sale turbio, con borras provenientes de la pulpa y de las pieles. Estas borras podrían entregar sabores amargos también y herbáceos al vino, por lo tanto se decantan, se eliminan. Existen diversos métodos para hacerlo, principalmente por decantación o bien flotación, y la forma de medir la turbidez es a través del nefelómetro o turbidímetro, que mide dicho parámetro en NTU, como dice la lámina, unidad de turbidez nefelométrica. Les dejo aquí el link del libro Eno 21, Prácticas Enológicas en el siglo XXI, para quienes quieran profundizar en estos aspectos técnicos. Y veamos la siguiente pregunta interactiva. El mosto y vino blanco, al tener menos antioxidantes naturales de la uva, que son los fenoles, se oxida fácilmente, por lo que debe protegerse del contacto directo con el aire. Responde si es verdadero o falso. La afirmación es verdadera. En la mayoría de los casos, entonces, debemos proteger el contacto del mosto con el oxígeno, salvo algunas excepciones que veremos más adelante.
La inoculación y correcciones son operaciones iniciales previas a la fermentación. El objetivo es tener un vino de calidad estable en el tiempo que exprese el potencial de la fruta, a través de la agregación de levadura que nosotros elijamos, ¿ya? Y también corrigiendo parámetros como por ejemplo los nutrientes para las levaduras, como los insumos que aparecen ahí, sulfato de amonio, tiamina y otras vitaminas. También ácidos que la ley permite agregar debido a los calurosos veranos que normalmente hacen disminuir la acidez en la uva. Esta corrección de acidez se logra principalmente a través de la adición de ácido tartárico y málico, en el caso de los blancos, y otros insumos enológicos según la condición de la uva y calidad del vino. Posterior a ello, ya estamos en condiciones de comenzar la fermentación alcohólica, que consiste básicamente en la transformación de azúcar en alcohol. Aproximadamente 17 a 18 gramos de azúcar generan 1 grado de alcohol o un 1% de alcohol, según la eficiencia de la levadura, liberando al medio también gas carbónico y energía. La fermentación alcohólica entonces tiene por objetivo dejar al vino sin azúcar o seco. Seco entonces corresponde a la definición de un vino que tiene 2 gramos por litro o menos de azúcar residual. No confundir con el concepto de vino secante, que es aquel vino astringente que deja la boca áspera, común en algunos vinos tintos, similar a la sensación que puede dejar el caqui, un plátano verde o un té muy cargado, por ejemplo. Para llegar bien a este concepto de vino seco, es importante ir controlando la densidad y la temperatura 3 a 4 veces al día. A medida que la fermentación va avanzando y las levaduras consumen el azúcar, la densidad va disminuyendo. De esta forma, monitoreamos bien el trabajo de la levadura durante la fermentación alcohólica. La temperatura se maneja entre los 14 y los 18 grados, no más alto, para poder conservar mejor los aromas de la fruta, tanto primarios como secundarios. Y cuando termina la fermentación alcohólica, normalmente se realiza un sulfitaje o adición de anhídrido sulfuroso, que es este compuesto antiséptico y antioxidante que nos permite conservar el vino en óptimas condiciones. En algunos casos, antes del sulfitaje que les comentaba recién, puede desarrollarse una fermentación maloláctica o secundaria, que consiste en la transformación de ácido málico, para que se lo imaginen el principal ácido de las manzanas verdes, hacia ácido láctico, desarrollado por bacterias lácticas, que nos remite a notas a leche, queso, yogur, por ejemplo. En general, esto no ocurre en vinos blancos, pues disminuye su acidez y frescura, salvo algunos chardonnays, entre otras variedades, pero es más bien un tema de estilo y preferencias de mercado. En ningún caso es una norma. Esta fermentación también genera una muy leve liberación de anhídrido carbónico. Otras excepciones que ocurren en el chardonnay tienen que ver con que resiste mayor oxigenación antes de la fermentación alcohólica. Cuando se somete el vino a esta oxigenación, se habla de que estamos usando un método oxidativo. Puede tener también el chardonnay una guarda en barrica que potencie su calidad y a veces, como les decía, una fermentación maloláctica que le dé mayor complejidad y notas a mantequilla al vino. Si te interesa leer más sobre estas prácticas como el bastoneo y cuáles son sus efectos químicos y organolépticos en el vino, te dejo el siguiente link. Y vamos a la siguiente pregunta interactiva. Marca la alternativa más correcta respecto a elaboración de vinos blancos. La alternativa correcta es la alternativa E. Todas las aseveraciones son correctas. Resumiendo, existen muchas particularidades y no hay una forma única de vinificar, pero en general podemos encontrar los siguientes procesos siempre con leves variaciones entre variedades, calidades, estilo de la viña, como comentamos al principio de la clase. Y estos procesos son cosecha, transporte, recepción, posterior despalillado para separar el escobajo,
luego una maceración optativa de pieles para extraer mayor cantidad de aromas, posteriormente un prensado para separar el orujo del mosto, posteriormente un desborre para separar la borra o sólidos de un mosto más limpio, luego inoculamos, corregimos acidez y nutrientes para luego realizar la fermentación alcohólica en el lapso de unos 10 a 20 días a 14 a 18 grados, normalmente sin oxigenación. Finalmente, unos pocos vinos, como por ejemplo el Chardonnay, podrían tener una fermentación maloláctica. Finalmente, unos pocos vinos, como el Chardonnay, podrían tener una fermentación maloláctica, opcional, y podría ser también parcial, no en todo el volumen final. El sulfitado nos va a permitir conservar el vino hasta que llegue a la botella en óptimas condiciones. Sin embargo, el vino que tenemos en este momento es distinto al vino que normalmente consumimos cuando lo compramos del mercado. Esos procesos de afinamiento que debe tener los abarcaremos en la clase de enotecnia. Espero entonces. Hasta pronto.